Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Son las 9 de la mañana con 3 minutos y es tiempo de presentarle a usted la mesa de análisis. Hoy nos acompaña en el estudio Salvador Leal, como cada miércoles. Bienvenido. Luz, buenos días y buenos días al auditorio y buenos días al compañero Javier y esperando a la doctora Leti. Sí, hoy también nos acompaña aquí en el estudio, como bien lo comenta Salvador, Javier Terrazas. Bienvenido. Gracias, muy amable. Buen día al auditorio. Bueno, si les parece, les comparto el tema de la mesa también para usted que nos está acompañando del otro lado de la radio para que igualmente analice con nosotros. Hoy vamos a platicar de que a casi 2 meses de la muerte del senador Faustino López Vargas, el presidente de la mesa directiva en el Senado de México, Alejandro Armenta, informó que realizaron cambios a la convocatoria para la elección extraordinaria en Tamaulipas a petición de los grupos parlamentarios de Morena, del PAN y del PRI. Hasta el momento se ha pospuesto en 2 ocasiones la emisión de la propuesta de convocatoria misma que señaló será presentada al Pleno hoy miércoles 30 de noviembre. Puede darse o no al respecto, les comparto, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Edgar Melem Salinas, dijo que para efectos prácticos la elección extraordinaria podría programarse para el domingo 4 de junio del 2023. ¿Ustedes consideran que se va a dar la elección, Salvador? Pues mira, es la única forma en que se puede accesar de esa manera cuando se pierde de esta manera de un fallecimiento a la curul. Pero yo diría, ya en estos tiempos, ¿para qué sirve un senador más? Una pregunta, ¿para qué sirve más un senador? ¿Va por 2 años? Pues sí, 2 años. Creo que es más mérito político que mérito representativo en el Senado, para mí. Entonces, pues si se pospone o no se pospone, pues ya queda en ellos. De que se va a hacer, pues ya andan diciendo que cuesta mucho dinero una elección. Ya el presidente de aquí del Yucatán, 150 millones, pues es algo considerable, mucho dinero, para un proceso extraordinario, pero pues queda entre ellos. Creo que un senador más en el Senado no es que sea contrario a que no se dé, pero ¿para qué sirve? ¿O de qué va a servir un senador más por 2 años? Creo que es más mérito político que quienes andan en ese cargo que quieren ser, quienes dijeron luego dolosamente, segundos o minutos después del fallecimiento del ex senador, ya salieron a relucir nombres. Entonces sí, esto es más político que legislativo. Porque ¿qué van a hacer o qué quieren hacer? Y hago la pregunta a los otros que están. ¿Qué ha hecho Ismael García Cabeza de Vaca? ¿Qué ha hecho la senadora Guadalupe Covarrubias? ¿Qué hizo el que está ahorita de gobernador como senador? Pues sí, ¿qué hicieron a favor del país y que beneficiaran a Tamaulipas? ¿Qué han hecho? Para mí, pues simplemente iniciativas que ahí se quedaron, que no tienen fundamento alguno, que no tienen nada que hacer, nada de beneficio para los tamaulipecos y para los mexicanos. Entonces, pues hay que quede, yo esas disyuntivas se las dejo para que sean las autoridades electorales, los integrantes del Senado que primero una vez y luego otra vez, y concuerdo de alguna manera con Edgar de que se puede posponer hasta julio, aproximadamente, estaba para febrero del año que viene, posponerla para julio del mismo año, a 2-3 meses de que inicie el proceso de 2024. Entonces, hay un empalme en el proceso. Entonces, ¿por qué? Porque pues ya es el inicio del 2024 en septiembre, de 2023, el proceso de 2024, y en medio, antes hay unas elecciones, Estado de México y Coahuila, y luego esta de senador, que es extraordinaria, sí, y es un senador. Pues como se puede quedar, o si puede quedar Tamaulipas sin senador, creo que no pasa nada, para mí en lo particular. No creo que vaya a ser nada extraordinario, nomás que sea extraordinaria la elección. Esto es lo que considero, porque se ha estado ya posponiendo, que no se había dado declarado, y así la trae. ¿A qué se debe? Porque yo creo que los grupos parlamentarios, como lo están haciendo amigos, no se han puesto de acuerdo, y eso pues les preocupa mucho no ponerse de acuerdo cuando el país necesita de otras cosas, tiene necesidades muy grandes que deben de aterrizar ya como senadores, hacer la realidad,
que sus acciones que se presentan en el Senado, que no son de medio trámite, sino que vengan a beneficiar al país y cada quien en sus estados. Yo hago la pregunta, por eso los senadores que están ahorita, ¿qué han hecho? ¿O qué han beneficiado al país y en qué han beneficiado a Tamaulipas? Es meramente político representativo esta situación, pero bueno, ya quedará entre ellos, es la única, como lo dije, la manera de, desgraciadamente, esa naturaleza accesar a ese tipo de cargos, y pues queda entre ellos, para mí queda entre las autoridades electorales y de dónde o cómo van a obtener los recursos para hacer esa elección extraordinaria, al menos aquí en Tamaulipas. Yo te podría decir en esta primera parte. Ok, ¿qué opinas de este tema, Javier Terrazas, y también del comentario que hace Salvador Leal en el sentido de que 127 senadores o 128 senadores no hace mucho la diferencia en el sentido de los beneficios para los tamaulipecos? Creo que no hay que perder de vista que se trata, el Poder Legislativo Federal está integrado por dos cámaras. La Cámara de Diputados, que se le conoce como la Cámara Baja, que tiene unas funciones, y el Senado de la República, que se conoce como la Cámara Alta, que tiene también responsabilidades muy importantes en el país. La Cámara está integrada por 128 senadores, algunos de mayoría, otros de primera minoría y otros de representación proporcional. Entonces, creo que un legislador o un poder, una Cámara que es parte del Poder Legislativo, que son los que hacen las leyes, pues están obligados a respetar la legislación vigente. En este contexto, pues la elección extraordinaria debe darse en los términos que establece la legislación vigente. Entonces, porque lo establece la Constitución. O sea, la Constitución no es prorrogable, no es... cierto que hay algunos artículos que no son muy precisos y que se dan a la interpretación, pero en el caso actual creo que al haberse declarado la vacante, lo que sigue ya es el proceso, emitir la convocatoria para la elección. Y es muy claro, o sea, si la convocatoria se emite hoy, pues deben respetarse los términos que se establecen para la elección. Tratar de que empatar esta elección con los procesos que van a vivir los estados de Coahuila y el Estado de México, pues no tiene sentido, porque son cosas muy aparte. O sea, los recursos que destine el INE en coordinación con el IETAM, pues van a ser distintos. Entonces creo que lo más sano es que si hay una vacante, pues ya la resuelvan. Y la única manera de resolverla es realizar el proceso extraordinario. Entre más tarde la elección, pues más tiempo va a estar esa vacante y pues ellos van a estar faltando al cumplimiento de la ley. Y creo que Tamaulipas, pues sí, debe de tener ahí sus 3 senadores. O sea, son espacios, y los senadores tienen funciones en las comisiones, tienen trabajo legislativo en comisiones y tienen trabajo legislativo en el Pleno. Yo difiero de Salvador en el sentido de que no hayan hecho nada. Claro, o sea, cada semana hay sesiones, y cuando están en periodo de sesiones, pues están haciendo aportaciones, están haciendo ajustes a los marcos jurídicos. De los más recientes, bueno, pues está la reforma a la legislación, precisamente a la Constitución, para permitir que las Fuerzas Armadas tengan un periodo más amplio. Ahí participan todos los senadores, todos los diputados, porque esas reformas pasan por las 2 cámaras. Está en proceso también una reforma electoral. También es importante la participación de las 2 cámaras. Y a veces un voto hace la diferencia. Sí, tal vez en esa percepción de que solamente van y levantan la mano, tal vez es en el sentido que es una percepción no de 1 ni de 2, sino de cientos de personas. Sí, así es, y atiendo la atención. Yo lo voy por esto, de que son reformas constitucionales, pero fíjate lo que se está analizando, la reforma electoral, está politizado. Las fuerzas de seguridad en las fuerzas castrenses en la calle, sin tener los conocimientos de lo que es la delincuencia, lo común,
y difiero de Javier. Entonces, yo voy al sentido de desarrollo del país. Sí, son reformas sí constitucionales, sí es lo que se está peleando, pero no están viendo el desarrollo del país, no es desarrollo político lo que se está analizando. Sí, son temas totalmente politizados porque son para mí caprichos presidenciales que a través de ahí quieren disturbiar lo que hace falta. Hay series muy graves de inseguridad en el país que no se han atacado como debe ser. Hay un desempleo en el país galopante. ¿Cuántos egresados de las universidades públicas, y no digo privadas, salen y egresan y dónde están? No hay generación de empleos, generación de riquezas, obras públicas de grandes envergaduras. Fíjate lo que se está discutiendo en el país, una reforma electoral. Para mí, lo digo y lo sostengo, son caprichos del presidente. Sí, wow. Entonces, le digo, para mí, hay otros temas muy delicados en el país que se deben de atender, son de adelante, pero no le pueden decir nada al Señor, al Mesías, porque, pues no, tienen temor, miedo, pues díganle las cosas. Hay cosas muy graves, y lo vemos todos los días en los noticieros, locales, nacionales, internacionales, y el Señor sigue en su macho de que ellos quieren hacer esto. Entonces sí hay, para mí, divergencias, y por eso son los análisis y las divergencias con los mismos compañeros, divergencias con otros, si quieren, pero estar discutiendo en lo particular, una reforma electoral y una reforma de seguridad pública, pues está bien, pero vean dónde están centrados y se llevan mucho tiempo, y lo demás, el campo, por ejemplo, los productores del campo, los ganaderos, las producciones en el país, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo para que el gobierno federal actúe en consecuencia? Al contrario, es decir, y hablando del presidente, hablamos del gobierno federal, hablamos de los senadores, pues no sé si fue promesa o no fue promesa, si fue promesa de campaña o no fue campaña. El señor López Obrador dijo que iba a bajar la gasolina, lo estamos esperando. Y los senadores no pueden decir, los diputados federales no pueden decir nada, no le pueden decir, oiga, usted dijo, bueno, ¿qué van a hacer? Que son fondos, que hay un no sé qué. Bueno, pero algo que ayuden. Así lo veo yo. ¿Sí? Entonces, sí creo que hay mucho en un senador. Está bien. Y yo insisto, ¿para qué nos sirve más un senador? Que me disculpen, ¿va? Pero pues no los vemos. Sí, tan es así la demanda del trabajo legislativo que incluso este mismo tema de lo que es polémico y que no se han puesto de acuerdo, que sacan, le comentaba a usted, 2 ocasiones han sacado el proyecto para la convocatoria para la elección extraordinaria, que ya hubieran legislado en torno a esta problemática. En este caso, cuando hace falta o queda vacante un lugar, ¿cuánto sería el periodo que sí se valdría la pena invertir en todo el movimiento, en toda la infraestructura y sobre todo el costo económico para los estados, que en este caso, según el análisis, son 150 millones de pesos que pudieran invertirse en hospitales, en educación y en muchas necesidades que hay aquí en la entidad actualmente? Entonces, hablando de eso, del trabajo legislativo, ojalá y hubieran previsto eso, ya que ese tipo de reformas y de lagunas en beneficio de los mexicanos. Y entiendo a Javier que diga que la Constitución establece, la ley está, o las normas, como se dicen, están establecidas, pues que se haga, ya lo hubieran hecho. Si es muy urgente o muy necesario, pues ya lo hubieran hecho. Creo que, y entiendo a Javier, que la Constitución es muy clara, los procesos ahí están establecidos. Si no, pues están brincando o están violando el precepto ese. Bueno, pues si ahora lo quiere extender, y entiendo a Javier que se empatan con elecciones, pues imagínate, una elección intermedia de 2 estados, la de senador, y luego pues inicia el otro proceso, para el 24. Entonces, sí, siento yo que ya se debe poner de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo allá, pues aquí andan todos ahí, ya hay aquí partidos que ya definieron que quieren a uno, que quieren a otro, se están apuntando. Y en este tema, hablando tal vez hoy, se sería la votación este miércoles 30 de noviembre. ¿Qué les parece si nos pasamos al otro rubro que hoy nos tiene aquí en esta mesa de análisis, que es checar los perfiles? ¿Cuál es su opinión en torno, por ejemplo, a los personajes morenistas que se proyectan para poder ser candidatos
para esta elección como senador, elección extraordinaria. Personajes como, por ejemplo, Carlos Canturrosas Villarreal, el ex superdelegado de programas sociales, José Ramón Gómez Leal, el alcalde con licencia de Matamoros, Mario López Hernández. ¿Creen ustedes que cumplen los perfiles para poder ser senadores? Mira, una vez que la convocatoria sea emitida por el Senado, esta debe ser valorada por el INE y por el IETAM, y serán ellos quienes establezcan los plazos para que los partidos a su vez tomen las decisiones internas de quiénes van a ser sus candidatos, si van solos, si van en alianzas. Creo que el solo hecho de que haya una vacante y el conocimiento de la legislación, pues hace que los partidos como entes, como institutos políticos encargados que son las únicas instancias para que los ciudadanos, claro que hay candidaturas independientes, pero son principalmente los partidos esas instancias para acceder a los cargos de elección popular, acceder al poder. Entonces, los partidos políticos tienen activos hacia adentro, y sus activos pues son la gente que ha pasado una o dos elecciones, que tiene experiencia, que tiene a lo mejor una preparación académica para pues ser un elemento importante dentro de las cámaras. Entonces, creo que todos los que se han mencionado pues son activos importantes de cada uno de los institutos políticos. En el caso de las tres personas que tú comentas, creo que pues todos creo que reúnen los requisitos constitucionales en primera instancia, aun cuando Carlos Canturrosas Villarreal, que fue alcalde de Nuevo Laredo por el PAN, luego se pasó a Morena, aun cuando ha enfrentado un proceso judicial, creo que pues ahí hay una especie de revanchismo político del pasado reciente, que fue lo que lo hizo irse a Estados Unidos y desde allá pero ya está en la ciudad, ya está en el país, ya está en la ciudad, y creo que puede estar exonerado en corto tiempo y estar en condiciones de participar si es que alguno de los partidos lo considera. Digo, él fue del PAN, pero bueno, ya tiene una participación activa en Morena, y creo que puede cubrir los requisitos de ese propio partido. En el caso de JR, también fue diputado local plurinominal por el PAN. Después, en la campaña de 2018, se sumó al proyecto de López Obrador, ha hecho trabajo político, tuvo una responsabilidad federal, y creo que también cubre los requisitos constitucionales e internos del partido. El otro caso, el del alcalde de Matamoros con licencia, Mario López, creo que quizás sea el activo más importante que tiene Morena en este momento, porque Matamoros es el segundo municipio en población y en votantes. Entonces, Mario López participó muy activamente en la elección del 2018 apoyando la causa de López Obrador. Ha tenido 2 participaciones en procesos electorales locales, como él directamente como candidato a alcalde, y los ha ganado de manera amplia, sacando el mayor número de votos en todo el estado. Entonces creo que es un activo importante, y bueno, eso tocará al partido valorar quién está en mejores condiciones, quiénes son los adversarios en determinado momento y en qué condiciones, si puede jugar con su mejor carta, si puede jugar con la más baja. Ellos lo decidirán en función de lo que tengan enfrente, y teniendo en cuenta también que, de acuerdo a la numeralia que hay de encuestas ahorita, pues la llevan de ganar. Son en proporción de 2-1 o más. Entonces, creo que ese es el entorno, y al menos esos 3 personajes pues creo que están calificados para contender. Okay. Si les parece, vamos a una pausa. Al regreso continuamos con tu opinión, Salvador Leal, de los perfiles, tu análisis de los perfiles que hoy se manejan en torno a la participación que pudieran tener como candidatos para la elección extraordinaria de senador por Tamaulipas. Vamos a una pausa y volvemos.
INEF Altamira te invita al Festival por la Inclusión Soy Como Tú, viviendo lo mismo de manera distinta. Un espacio muy especial para toda la familia. Este 3 de diciembre, de 4 de la tarde a 10 de la noche en la plaza principal de Altamira. Habrá un gran programa artístico, juegos mecánicos, sorpresas y la oportunidad de apoyar a personas con discapacidad a través de la donación de aparatos funcionales. Tu donación de corazón es la solución. Te esperamos este 3 de diciembre. En esta temporada, pinta con Verel. Un porcentaje de tu compra se destinará a tratamientos médicos para que personas puedan recuperar su vista. Y Verel, para agradecer tu apoyo, te entregará pintura gratis. Se ve bien, ¿no? Ah, y la cancioncita. Pinta con confianza, pinta con Verel. En H-E-B, esta Navidad vive con emoción el fútbol. Pierna con muslo corte americano, $23.90 el kilo. Brisket de res con hueso para asar Supreme, $69.90 el kilo. Y queso panela rebanado de 300 gramos Hill Country Fair, $49.90 la pieza. Vigencia al 1 de diciembre. En tienda y en línea, Santa está a cargo. H-E-B. Lo mejor para ti. Aprovecha y paga tu predial. El Ayuntamiento de Victoria te ofrece 100% de condonación de recargos en tu predial. Es el momento de actualizarte. Acude a nuestras cajas y módulos de atención ubicados en Palacio Municipal, Oficina de Catastro y en Comapa, Victoria. Vigencia del 8 de noviembre al 30 de diciembre. De regreso, gracias por continuar con nosotros. Estamos en la mesa de análisis. Hoy nos acompaña en el estudio Salvador Leal y también Javier Terrazas. Estamos analizando aquí en este tema la cuestión de la convocatoria que está programada para este día, de ponerla en el Pleno del Senado para revisar si se da a conocer ya la convocatoria, para con ello pues también la indicación al INE para los plazos de registro y de la elección extraordinaria para senador a Tamaulipas. Nos quedamos antes de irnos a la pausa con el análisis de los perfiles que se manejan, hablando de Morena, hablando del PAN y del PRI. ¿Cuál es tu percepción, Salvador? Los perfiles, a veces uno que quisiera que fueran establecidos así definitivos para que sean las personas idóneas, sean mujeres o sean hombres, pero muchas de las veces no se toman en cuenta los perfiles, sino la amistad, el compadrismo, el amiguismo, para ir en ese tenor con los cargos de elección popular a cualquier cargo de municipal, estatal o federal. Pero los perfiles sí, yo siento que en Morena están, y está uno de ellos ya brincó, que ya pidió licencia, que como decía Javier, está dentro de las prioridades. En cambio de los demás, el PT busca que sea Carlos Cantú, ahí está el PT, el Verde Ecologista con su dirigente Muñoz, que busca, que ya dijo que quiere. No sé si hay rompimiento entre Morena y los partidos de coalición que iban, o quieran buscar uno de ellos y que vaya apoyado por Morena, desconozco. Lo del PRI, pues que se habla y que ha estado más, Edgar no ha dicho nada, no sé si quiera participar, quiera ser él como coordinador y dirigente del PRI, coordinador de la fracción del PRI y dirigente del PRI en el Estado, que busque. Se habla de Ramiro Ramos, que fue diputado y presidente del Congreso. Pues del PAN, pues ya hemos hablado, se ha hablado mucho y se ha dicho mucho que quiere que sea Francisco García Cabeza de Vaca el gobernador. Bueno, pues ahí está la situación de él, todavía no se ha terminado, no sé si lo vayan a meter a la cárcel o no, quién sabe. El Cachorro, pues no, se me hace, pues no creo que tenga la madurez para enfrentar un proceso de naturaleza con el partido, porque los resultados que ha tenido pues no fueron, él mismo como dirigente no han sido estables, o que les haya ayudado para seguir en las contiendas. Ahorita pues están buscando, inclusive ahora, aliarse con MC, si buscar para la elección, para las elecciones, no sé si para el Senado, en esta extraordinaria, o sea para el futuro, en las elecciones que vienen. Pero sí, creo que los perfiles, pues uno que quisiera que fueran idóneos, pero no, por lo regular, no definen de otra manera. Las elecciones van a ser por encuestas. Entonces, ya las encuestas hemos visto cómo han quedado o cómo se han visto, son del momento. Ellos, acá, al menos en Morena, tienen una situación muy definida que es así, pero bueno, ya fue denunciada, fue criticada el método ese, pero pues
Antes eran por tómbolas, ahora creo que... Entonces, no creo que vaya a ser de esa manera. Pues si lo quieren hacer también por tómbola, pues que lo hagan. No sé, los demás partidos pues buscan también coaligarse o irse solos. Deberían. Y aparte, y aquí hago una expresión, y no estoy en contra de las cosas, pero son muchos partidos. Ya no hay a cuál irles. No tienen una definitoria de ellos como instrumento para accesar a los poderes. Ahorita el PT se está criticando que le van a quitar las prerrogativas. En fin, te digo, hay todo un entorno alrededor que pues, buscar perfiles, dices, pues ¿qué me vas a defender o qué vamos a defender cuando estés en los cargos? ¿Sí? Si ahorita están los mismos de su partido, están en contra de que están en el poder, les tienen que reducir las participaciones en los partidos que son sus coaligados. Es decir, no entiendo ahí cuál es su política, pero sí los perfiles que tienen que ser, pues que sean lo mejor adecuado, que sepan a lo que van, que sepan qué van a hacer, porque pues han pasado senadores, han pasado, y de ahí brincan, quieren ser gobernadores, o ellos traen su perspectiva y dejan a un lado lo esencial de enseñarse a legislar, de enseñarse a hacer cosas que valgan la pena, porque van a las dos cámaras, a la alta y a la baja, donde se discuten temas de otra naturaleza, pero dejan mucho, para mí, lo particular, que desear. Entonces sí es necesario que los perfiles sean los adecuados y que vayan con el propósito de legislar a favor de todo el país y de los tamaulipecos. Sí, porque son personas que se van a placear, como comentas, Salvador, 1 año, 8 meses, que es lo que es del plazo de lo que le resta, más con la posibilidad de poder reelegirse. ¿Con qué podemos cerrar el tema de hoy y tu análisis en torno a los candidatos que también se hablan del PAN, del PRI y la posible coalición que pudiera haber? Mira, tenemos que partir de que es una emergencia. Nadie tenía previsto que, incluso ni la ley lo contemplaba, porque nomás contempla la ley de que cuando un titular renuncia, pide licencia o llega a fallecer, pues se llama el suplente. Pero no prevé que si ese suplente algo le pasa, como en el caso del doctor Faustino López Vargas, que perece en un lamentable accidente, pues se queda vacante. Entonces, sí establece la ley que cuando falta 1 año o menos de 1 año y llega a ocurrir eso, pues ya no se realiza la elección. Pero si es más el tiempo, debe haber la elección extraordinaria. Entonces, esta elección extraordinaria, pues es una emergencia, es urgente. O sea, la tenemos que hacer, dicho en términos coloquiales, rápido, en caliente, como dicen los chavos. Entonces, creo que los partidos están obligados no a sacarse un as debajo de la manga. O sea, tienen que usar a sus mejores cuadros, a la gente más calificada, más probada. Creo que a lo mejor el partido más nuevo es Morena, ¿sí? Y claro que ha habido mucha cargada de Morena y han llegado panistas y priistas y gente de las izquierdas y gente de la sociedad civil, que son esa masa a que ellos llaman movimiento. Entonces, creo que las mayorías ahorita están con Morena y es el que tiene el problema que antes tenía el PRI de con quién nos vamos, ¿sí? Entonces, pero ellos, aun cuando se pueden dar el lujo de presentar a cualquiera y a lo mejor con la marca llevarlo a que gane la elección, pues tampoco es lo más adecuado, ¿no? Creo que el electorado y la ciudadanía merecemos respeto y creo que queremos ver, como dice Salvador, a los más calificados, a los mejores, a los que vayan a hacer un mejor papel, a los que traigan la camiseta del pueblo, de la sociedad más puesta, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que los que han levantado la mano, pues tienen claro que quieren, pero ahí es donde los partidos deben ver, a ver, ¿por qué quieren? O sea, si es nomás como una plataforma para que en el 24 ser reelectos y estar en la posición natural que normalmente ha sido el Senado, porque de ahí nos han salido la mayor parte de los candidatos a gobernadores. Recordemos al senador Américo Villarreal Guerra, ¿sí? Recordemos también a Manuel Caso Lerma, ¿sí?
no todos, pero algunos han salido de ahí. Incluso en esta era morenista, la mayor parte de los candidatos a las gubernaturas y que han salido victoriosos, han salido del Senado de la República. Entonces, creo que es una elección que lleva más que simplemente ocupar un escaño vacante. Y los partidos deben buscar, aunque esa vacante es de un senador morenista, se abre al proceso para todos los partidos. El más obligado a retenerla es Morena, ¿sí? El más obligado a pelearla fuerte es PAN, sea solo o sea en alianza. ¿Con quién? Pues con el que mejor sea el representante de esa corriente. Yo difiero, creo que Cabeza de Vaca no tiene nada que hacer porque el pueblo le volvería a dar un patín, ¿sí? El Truco a lo mejor pudiera tener una posibilidad si se deslinda totalmente de su ex socio, ¿sí? Y creo que la mejor alternativa para el PAN puede ser Nader, pero el alcalde de Tampico, pero no quiere. Antes quería, ahora no quiere. Entonces, creo que es el dilema del PAN. Y Cachorro, pues sigue siendo cachorrito, ¿no? Entonces, creo que nos dimos cuenta, dicho en términos coloquiales, ahora que hubo un incidente en el Congreso, pues que ya cuando no tienen el poder pleno y que les faltó las croquetitas, pues se desmayó. Entonces, creo que no sería un aspirante, alguien a considerar dentro del PAN. Creo que tiene otros elementos y están obligados a regresar a los orígenes del PAN tradicional y es donde ahí pueden tener sus mejores activos. Correcto. Bueno, pues ya hoy se tomará esta decisión, si se pasa esta convocatoria, ya para tener estas decisiones en el INE, de tener las agendas para la elección. Mientras tanto, con esto cerramos. Gracias a usted que nos estuvo acompañando del otro lado de la radio. Gracias, Salvador. Gracias, Luz. Gracias, auditorio. Y gracias, Javier Terrazas. Al contrario, gracias. Un saludo al auditorio. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día. Esta es